Esta mañana quiero tratar sobre Apocalipsis 3, pero el tema está enfocado en el propósito que Dios tiene con la perla de gran precio. Y escuché una noticia y ya sé que eso ha venido pasando, la deserción de muchos universitarios y la deserción de muchas familias que están sacando los hijos de incluso colegios muy reconocidos. Y escuché un tema en YouTube de un periodista colombiano, y no me gusta seguir por lo general esa clase de periodistas progres, pero sí escuché algo que me inquietó. Gracias, hija, Dios te bendiga, mi sobrina. Y en ese propósito de mirar por qué la gente está retirando sus hijos, tanto de universidades como de colegios, pues me inquietó el tema. Y en resumidas cuentas dicen que lo que está pasando es que ya no hay gente para tantas universidades ni para tantos colegios, y se están cerrando, según la noticia, casi, creo que fueron 800 o 900 colegios privados acá en Colombia. No sé si está pasando lo mismo en otras partes del mundo, pero creo que sí. ¿Y qué tiene que ver el tema de hoy con el tema? Porque es muy importante que entendamos que hay un programa de Dios, y en ese programa de Dios, Dios quiere que nosotros no apoyemos ninguna cosa que pueda traerle daño a nuestra salvación en primer lugar, ni que permitamos nosotros, Dios nos guarde, de apoyar colegios o universidades o gobiernos que pretendan dañarnos la integridad, quitarnos los valores morales que Dios nos ha dejado en su palabra. Por muchas razones que usted tenga para llevar a un muchacho a la universidad X, Y o Z, o un colegio público o privado, por muy recomendado que usted tenga esa institución, usted y yo, como personas de Dios, nunca podemos ser personas que apoyemos el daño, sobre todo la destrucción de la mente, la muerte espiritual, que es a lo que va a llegar al final la familia, si no cuidamos a los pequeños de esas doctrinas horribles, inmundas, satánicas, que se han venido metiendo desde hace unos 70, 80 años, tal vez un poco más, como la ideología de género, como engañar a los niños en el sentido de que ahora los niños no son propiedad de los padres, en el sentido no tanto de ser objetos de alguien, sino que ahora la sociedad nos ha venido vendiendo la idea, y ahí, para allá van, y es peligroso porque ya en varios países se ha establecido una ley que dice que si usted pone a un niño a estudiar, desde que el niño sale de la casa, incluso ellos dicen que si en el niño salir de la casa, los hijos no son suyos y usted no es el padre que tiene la potestad de educarlos, que es el Estado, que es el gobierno el que se toma la atribución de determinar qué se les enseña a los niños o qué valores deben enseñársele a ellos, y no importa los valores que tenga usted como padre o creyente en Dios. Nosotros no podemos apoyar eso. Y la crisis, mucha gente contestó ahí en los comentarios que los colegios están en crisis, que se están cerrando universidades, que grandes universidades muy famosas y que grandes colegios privados, sobre todo privados, ya no hay alumnos. Y le voy a decir en resumen qué es en realidad lo que está pasando. No es solamente que hay colegios de lujo donde a una persona le ponen, y esto lo vamos a ver con respecto a la palabra de Dios, porque estamos para escuchar palabra de Dios, pero ¿por qué uno tiene que llevar a un niño a un colegio y para que el niño sea bien recibido, bien reconocido, hay que pagar un bono de no sé cuántos miles
para que el niño quede bien catalogado. Cuando partimos de esto, estamos aprobando una cosa absurda y un valor absurdo, que es decirle a nuestros hijos y a nuestra familia y meterles a ellos en la mente de que si ellos no están en un colegio donde se pague un bono millonario, como quien pertenece al club campestre o al club de los lagartos o de los dinosaurios, no importa el club, que si no pertenece al club, entonces esos niños o nuestros hijos entonces son cualquier por ahí pelafustán o cualquier gamín. Y esa idea viene de un valor equivocado dentro de nosotros los padres. Porque si nosotros los padres comenzamos a sembrar y a permitir en los hijos que el hermanito fulano de la iglesia es menos que usted porque nosotros somos de mejor apellido, de mejor familia, tenemos más plata, y no se junte con la chusma que va a la iglesia, todo eso es algo horrible, es algo pecaminoso, es un desastre. Cuando uno percibe o se percibe a sí mismo, no importa que tú tengas mejor posición o que Dios te haya dado por pura misericordia de Dios más dinero que a otro hermano o más cultura que a otro hermano, pero eso no debe permitir que destruya tu mente al sentirte más y al despreciar a otros, porque es Dios al final de cuentas el que nos da a unos más y a otros también permite que haya menos para probarnos. Eso hace que en los colegios entonces, otros colegios que no cobran esos bonos y dan la oportunidad de entrar a los niños, también la gente va porque busca mejor educación, mejores profesores que le enseñen más, que aprendan ojalá otros idiomas. Pero lo terrible de ahora es que con esta situación de la ideología de género, con esta promoción de la maldad, con ponerle a un niño baño para niño y niña a la vez, donde corremos el peligro de que uno de nuestros hijos o nuestras hijas esté expuesto a esos valores o antivalores que el gobierno quiere meter a la fuerza y hacerle creer a un niño que solamente porque tiene una inquietud acerca de alguna cuestión sexual, porque cuando una personita va creciendo, pues pueden aparecerle muchos interrogantes, pero deben ser resueltos por un padre que conoce la palabra de Dios y que sabe orientarlo, y no dejarle esa orientación a un colegio pervertido. Y lo más triste, que se están llenando los colegios de profesores perversos, inmorales, profesores que viven una vida decadente. Es increíble, pero no solo en los colegios, sino en los grandes lugares de diversión y parques mundiales como Disney. Hace poco vi una entrevista y le preguntaba a una entrevistadora a un directivo de Disney y le decía: qué bueno, estoy muy feliz, me han contado que el 30% de los trabajadores de Disney son pro LGTBQ+. Y dijo el director de esto, dijo: no, estás atrasada, somos ya más del 40% de los que trabajamos aquí que son así. Y si en un parque de diversiones el Mickey Mouse es diverso y la ratona es diversa, y si ese es el lugar que muchos de nosotros tontamente hemos sido enseñados desde niños, que si un papá nunca puede llevar a su hijo a Disneylandia, es una persona don nadie. Y uno por eso ve en los perfiles de algunos padres el orgullo con que ellos sacan allá en la imagen de su perfil la torre esa de Disney, y sale el papá, la mamá con la ratona diversa allá abrazados, y son cristianos. Ay, porque es que pudimos ir a Disney. Ay, yo no me perdí de conocer Disneylandia. No se perdió de conocer a Satanalandia, porque es la verdad, Satanalandia. Entonces, padres, si nosotros tenemos esos antivalores tan arraigados en nosotros y creemos que si no pudiste ir a Estados Unidos y que si tus hijos no estudian en el colegio de Pepita Mendieta o de fulanita Altocopete, entonces tú no estás en nada, nosotros estamos camino directo al infierno, porque no sabemos ni quién hemos creído. Jamás en la Biblia hemos visto que Dios ni su palabra nos enseñe a esta clase de cosas. Los colegios se están cerrando porque muchos padres todavía temen que sus hijos sean torcidos desde pequeños. Tememos que a nuestros hijos
por no hacer lo que los demás o los profesores torcidos les enseñen, entonces tememos no participar de eso o que nos sean señalados nuestros hijos. ¿Qué prefieres? Que tu hijo sea llena de esta ideología inmunda y cuando esté más grande en la universidad o en el colegio, en el bachillerato, como ahora en los colegios se promueven las drag queens y llevan a gente degradada para hacerles shows de desnudismo de hombres con hilos dentales entre las nalgas, y que los niños vean esto y que mi hijo tiene que aprender a aplaudir que esto es diversidad y que esto es aprobar algo que el mundo lo recibe, y que si mi hijo no aprueba, pobrecito, me le van a hacer bullying. Es una tragedia la que estamos viviendo. Y bendito sea Dios que se cierren todos los colegios que están marchando al son de la flauta de este encantador de Hamelin de Satanás. Entonces, casi 900 colegios privados en Colombia ya no tienen alumnos. Y otra cosa por la cual no hay alumnos. ¿Por qué no hay alumnos? Por estas cosas, que todavía hay gente sabia que prefieren el homeschool. Prefieren darle a sus hijos la enseñanza a través de la internet, así no tengan la oportunidad de sus hijos salir a tirarse en el prado de ninguna institución, así no tengan la oportunidad de salir a jugar con 10 niños en una cancha y recibir el sol. A veces es preferible sacar al niño con un balón a jugar en la cancha del barrio o en el lugar donde viven, que llevar a un niño a que se arriesgue a que otro niño le enseñe cosas podridas, porque sus padres son podridos. Entonces, otra de las cosas, antes de empezar este mensaje a leerlo en la Biblia, es que lamentablemente desde hace más de 100 y algo de años se empezó a promover una idea, y es que los padres no deberían tener tantos hijos. En la generación de mis padres, el papá que menos hijos tenía era 4, 5 o 6, y teníamos hermanos. Y hoy nuestros hijos tienen tíos y tías, pero nosotros hemos llegado también a ser lavados de manera muy preparada, muy premeditada por las tinieblas, que porque supuestamente Dios se equivocó y el que hizo el planeta y la tierra es un bruto que no sabía que un día la tierra se le iba a llenar de gente y no iba a haber comida para ellos. Entonces Dios fue un tonto, un bruto, un Dios estúpido que nos metió en un planeta que nos vamos a llenar de tanta gente y el agua se nos va a acabar y la comida se nos va a acabar. Oiga, qué Dios tan falto de sabiduría. ¿Cómo se le ocurre a Dios haber creado un planeta donde todo dentro de poquito se va a llenar? Y Él mismo mandó: multiplíquense y llenen la tierra. ¿Qué Dios tan bruto? ¿Cómo se le va a ocurrir decir que llenen la tierra? No, que si llenan la tierra nos quedamos sin comida todos. Por eso no podemos seguirnos multiplicando, porque Dios se equivocó, y eso es mentira. No hay que llenar la tierra porque no alcanza la comida para todos. Eso también nos lo vendieron. Esas ideas oscuras también nos las metieron en el alma, y en solo 50, 60 años ya cambiaron de 4, 5, 6 hijos, pasaron a 3, pasaron a 2, y actualmente el promedio de nacimientos, por lo menos en Colombia, es de 1.5 hijos por cada matrimonio. O sea, un promedio de 1 hijo y medio. Claro, nadie tiene medio hijo, es el promedio. Y si seguimos así, usted pregúntele a la mayoría de niños o jovencitos y usted va a oír que el programa de Satanás está funcionando terriblemente en el mundo, porque faltan líderes y faltan padres que vuelvan los ojos a Dios. ¿Cómo es posible que le preguntamos ahora a los muchachos de 14, de 16 y de 20 años: ¿cuándo te piensas yo casarme? ¿Cuándo te piensas unir a una pareja para tener hijos? ¿Hijos? No, mamá, yo no quiero tener hijos. Pregúntale a tus hijos. ¿Tus hijos saben qué están diciendo ahora? No, el mundo como está y todo como está, yo mejor no tengo hijos. Y le toca uno decirle a los hijos: no digas eso, las palabras tienen poder. Uno no puede andar diciendo: nunca quiero tener hijos, porque yo sé de padres que ahora tienen una edad mayor y alguna vez dijeron esas palabras y las tinieblas cogieron esas palabras. Y si tú te pones a decir: no, nunca quiero tener hijos, nunca quiero casarme,
No quiero saber de hijos. Vas a tener un problema, porque cualquiera que pronuncie estas palabras está entrando en una tremenda contradicción contra lo que Dios ordenó. Que dos se unan y que se reproduzcan. Dios no está mandando a todo el mundo a que se llene de 400 hijos, pero nos han vendido la idea de que tener hijos es un problema para el planeta, para la madre tierra. La pobrecita Pachamamita va a sufrir mucho, muy barrigona, llena de hijos, se le va a reventar. ¿Cómo es posible, iglesia, que hayamos caído tan bajo? Y los colegios los están cerrando porque ya no hay niños. Antes habían muchos colegios porque habían muchos niños. Ahora no hay niños para tantos colegios. Y ahora abren un colegio en una que la podremos llamar institución garaje, porque no es que esté en contra de los colegios pequeños que están naciendo, Dios los bendiga, y más si son colegios cristianos, pero hay mucho colegio de garaje, hay mucho colegio que es armado con unos negociantes de la educación, donde son profesores, una cantidad de amigos de ellos, y les enseñan a ellos lo que ellos creen, y los padres, como no hay recursos, pues tocó meterlo en este colegio del barrio barato de garaje, porque es que no hay más plata. Pero no miran qué enseñan, quiénes son los dueños del colegio, qué valores les enseñan a los niños. No, ahí prima es el bolsillo, y que no tengo tiempo para criarlo ni enseñarles nada. Nuestros hijos están en un mundo lleno de veneno y de maldad, y nosotros tenemos que reaccionar, iglesia. Tenemos que volver a enseñarle a nuestros hijos estas cosas que, aunque el pastor se las está diciendo de una manera de pronto muy fuerte, que no me parece fuerte porque el peligro es grande, pero si no les decimos a ellos esto, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué mundo les va a esperar a ellos? Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Bendito sea el Señor. Estamos en un momento de peligro tan grande que pueden incluso nuestros hijos estar en un colegio y los niños van y reciben una dosis de algo. Usted ya sabe a qué me refiero. Les pueden dar una dosis de algo y no pueden los padres prohibir que el colegio les meta en su cuerpecito pequeñito o grandecito lo que el gobierno ordenó que se le metiera. Y no solamente lo que le meten en el bracito, sino lo que le meten en las cartillas, en la educación, en las enseñanzas. Usted y yo no podemos dejar que nuestros hijos nos los destruyan y nos los maten. El Señor Jesús nos dijo: cualquiera que le haga daño a uno de estos pequeñitos, mejor es que se quede. Dice la Biblia que se le va a amarrar una piedra de molino al cuello y es mejor que lo tiren al río. Piedra que pesa 1 tonelada, antes que hacerle daño a uno de estos pequeños. Si usted es profesor o profesora de algún colegio, y en el colegio donde usted trabaja, usted, por ganarse el sueldo que le pagan, que por cierto los profesores están realmente demasiado mal pagos, y profesores de colegio, hasta de profesores que se consideran de colegios de lujo, ni siquiera, aunque le cobran a los papás semejantes cifras mensuales por tener el niño en ese colegio, en esa jaula de oro, esos profesores reciben un salario de miseria y a veces duran meses para pagarles, y a otros ni siquiera les pagan lo que les dijeron. Entonces, ¿cómo podemos nosotros permitir que un país como el nuestro, Colombia, a nosotros nos lave la cabeza con el cuento de que van a estar mejor, cuando sabemos bien que no van a estar mejor? Y si esos son los niños que se van a formar, tú me quieres decir, ¿qué va a hacer entonces del futuro de Colombia si Cristo se demora un poco más? ¿Saben qué va a hacer? Ya no vamos a encontrar ningún creyente. Y ya no vamos a encontrar nadie que invoque a Dios. Ya no vamos a encontrar a nadie que se meta con el Señor Jesucristo, porque van a aborrecer el nombre de Jesús de Nazaret, porque es lo que están enseñando en muchos colegios. En Apocalipsis 3, el Señor Jesús le mostró al apóstol Juan la situación de la iglesia también en los tiempos finales. Y como parte de eso mostró un tiempo en el cual iba a darle una renovación al mundo que estaba cayendo en la oscuridad espiritual,
como hoy ha caído una cortina de ceguera espiritual a nivel mundial, y dentro de la misma iglesia hay ciegos, ministros ciegos, ovejas ciegas y perros mudos, como dice el apóstol Pablo, porque Pablo llama perros a falsos hermanos. Y dice así, capítulo 3 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En aquella época había una ciudad, una región, Sardis, y habían hermanos que habían llegado hasta allá después de la muerte de Jesús y en los días posapostólicos. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué 7 espíritus de Dios si Dios solo tiene un solo espíritu, el Espíritu Santo? Pero cuando habla de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, mucha gente que aún no ha entendido ni siquiera la escatología del Apocalipsis y de otros libros proféticos, desconoce que el trato de Dios para una humanidad en los diferentes tiempos es un trato de acuerdo al tiempo que la gente está viviendo, y no es que Dios cambie, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, amén. Pero en el tiempo en que hay oscuridad, Dios tiene que traer más luz, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia de Dios. Cuando llegó la oscuridad en la época medieval, cuando por los años 1400 todavía y aún 1300 avanzados, el mundo entero estaba bajo la oscuridad del catolicismo apostólico y romano y remalo, porque hay que decir la verdad. Las misas que se daban eran en latín y el sacerdote daba la misa de espalda al pueblo, y así predicaba, dándole la espalda a los hermanos que estaban escuchando a la feligresía, y en latín, para que casi nadie entendiera lo que se decía, y lo único que la gente recibía era una información de sacramentos y de ritos, que eso era todo lo que la gente debía reconocer, qué ritos debían practicar. Y a la gente se le enseñaba, en lugar de la doctrina de la Biblia, se le enseñaba era lo que la iglesia decía que era doctrina, y se le enseñó el rito de la misa más abominable que jamás se haya visto ni que está jamás enseñado en la Biblia. Se le enseñó el rito de la misa. Y mucha gente hoy cree que el rito de la misa es santo. El rito de la misa católica no es santo, es una abominación a Dios. Y le voy a decir por qué, y no se asuste, o asústese más bien. Porque Cristo murió una sola vez por los pecados de la humanidad. Y dice la carta a los Hebreos que una sola vez tuvo Él que acercarse al altar del sacrificio, que fue la cruz del Calvario, y una sola vez por los pecados de toda la humanidad, de todos los siglos, derramó su sangre en el madero y pagó una sola vez el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Terminó su obra y dijo al final: he aquí, todo es consumado. Y entregó el Espíritu y murió. Y pagó los pecados de la humanidad. En el rito de la misa le enseñaron a la gente desde esos días antiguos que Cristo debía morir en cada misa. Por eso el sacerdote, cuando levanta la hostia a lo alto, no solamente repite un acto pagano de la iglesia babilónica, de los misterios de Babilonia, donde adoraban al dios Sol, y convirtieron al dios Sol en el símbolo del sol redondo, en una oblea que hoy en día se le llama la hostia, y la meten en un lugar que lo llaman el sagrario. Y el sagrario es un estuche que tiene justamente la forma del dios Sol. Sol. Por eso en las vestiduras del Papa tiene el sol por todas partes. Por eso en la parte de atrás de la Catedral de San Pedro en Roma, entre los dos portales curvos de alta artesanía especializada, allá usted ve al sol. Y en las gárgolas o en las estatuas, en las figuras que tiene también internas en el altar de San Pedro, usted ve a esos santos reflejados en estatuas sosteniendo la imagen del sol. Eso viene desde la adoración al dios Ra en Egipto, que era el dios del mal. Así que se le enseñó a la gente a adorar al dios Sol enmascaradamente
en la figura de un sagrario y por dentro una hostia que sigue siendo el símbolo del sol. Y al igual que el sacerdote de Egipto, al igual que el sacerdote babilónico, levantaba la forma del sol a lo alto para que los rayos del sol penetraran en la cosa que se iba a comer, y cuando los rayos del sol penetraban la hostia, ahí sí se la podía comer. Después de que el dios sol penetrara el sacrificio, se lo comían, para que el dios sol lo penetrara. Y le enseñaron a la pobrecita gente que Cristo se metía, pero levantan la hostia realmente a Cristo, para que Cristo venga del cielo y se meta en la hostia y ellos se puedan comer a Cristo. A Cristo no nos lo comemos por la boca. Cristo nos enseñó que todo lo que entra por la boca también termina en el sanitario. Él mismo lo dijo. Y Cristo no tiene que estar muriendo cada vez en el incruento sacrificio permanente, que nunca para. Porque usted vea la misa, por favor, vea la misa despacio y sea consciente de lo que le están diciendo. Póngale cuidado a lo que le están diciendo. Ellos dicen que en ese momento Cristo está muriendo otra vez. Dice, sacrificamos al Cordero, ¿qué? Pascual. Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Pero no le están orando, están incidiendo o repitiendo que los rayos del sol vuelvan otra vez al símbolo del sol, y lo parten y se lo dan a la gente. Y cuando le están dando el pedazo de la hostia, confirman que es Cristo hecho pedazos, porque le dicen, ¿recibe qué? El cuerpo de Cristo. Y el ignorante de uno dice, a ver, me quiero comer a Cristo, o el pedazo de cuerpo que me tocó. Ay, pastor, pero eso es una forma de decirlo. ¿Es una forma? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Cristo no viene al cuerpo de nosotros en un pedazo que nos comemos. Cristo viene a tu vida cuando crees en Él como tu Señor y tu Salvador. Entrará una vez de verdad, de forma real, por la obra de su Santo Espíritu. Tan terrible es el sacrificio de la misa, que si se llega a caer la hostia, y en una época antigua el que dejaba caer la hostia le daban terrible castigo por haber golpeado el cuerpo de Cristo, por haberlo dejado caer. Cuando vivíamos aquí en este conjunto lateral a la iglesia, un conjunto acá en la esquina, tenían una imagen de una virgen con los brazos abiertos en una ermita ahí en el conjunto. Mis hijos aprendieron que las estatuas no son para honrarlas, sea de quien sea, no son para honrarlas en el sentido espiritual. Pueden reflejar la vida y la historia de algún personaje, pero nunca Dios nos enseñó que hiciéramos de Él una imagen de piedra, y menos de una persona que fue un ser humano en la tierra. Menos que nos postráramos ante una imagen y la reverenciáramos, la tocáramos o le pidiéramos la protección a una imagen de madera, de palo, de yeso. Menos. Está prohibido por el primer mandamiento. Mis hijos son conscientes de esto, y aunque nadie les mandó, ni yo tampoco les mandé, ellos, siendo mi hijo mayor, el hermano Brian, que ahora es pastor, un muchacho de 15, 16 o 17 años, con una cauchera, él y un compañero le empezaron a apuntar a la Virgencita y le amputaron una parte de la mano. Y vaya lío, porque el conjunto reunió firmas de los directivos y de otras personas del conjunto, y fuimos declarados personas no gratas en ese conjunto por haber cometido el crimen, como lo tengo en una carta que se la puedo mostrar. Pastor, su hijo cometió el crimen de amputarle la mano a la Santísima Virgen, un daño que no tiene reparación. O sea que según ellos en ese conjunto, la pobre Virgen todavía ahora es manca. Y se lo creyeron ellos, que la Virgen había sido amputada. Y reclamaron a gritos que fuéramos echados los herejes de ese barrio. Mi niña Sara, Juan Pablito, siendo niños pequeños,
eran los peores engendros del infierno en el conjunto donde vivíamos. Nadie jugaba con mis hijos. A mi hija le empujaban las niñas de la misma edad. Estos son evangélicos, con los evangélicos no se metan. Estos evangélicos son del diablo. Mire que allá le quitaron a la Virgen, le quitaron la manito. Fueron días difíciles. Nosotros hemos todavía pasado tiempos difíciles por estos ritos paganos y por estas enseñanzas que han adulterado la verdad de la palabra de Dios. Y en esa época la iglesia estaba tan oscura, faltaba vida, pero Dios, que es Dios, bendito sea su nombre, y no permite que su palabra sea destruida, exterminada de la tierra. Dios siempre mantuvo hombres que dentro del catolicismo, como se venía enseñando, Dios permitió que muchos que estaban con nombre de que viven, pero que estaban muertos, dentro de la misma iglesia católica incluso se levantaran hombres que escudriñaron las escrituras. Como ustedes los conocen, el líder de la Reforma Protestante, ¿cómo se llama? Martín Lutero. Otros como Juan Knox, que vamos a ver algo de John Knox. Otros como Wycliffe, como Savonarola, otros, muchos más hombres de Dios que en medio de la oscuridad que había, leyeron la Biblia, aunque estaba en idioma difícil, pero pudieron entenderla y empezaron a traducir la Biblia. Para 1492, en la imprenta de Gutenberg, en Alemania, se imprime la primera Biblia a nivel mundial que se va a poner en las manos, de gente que podía en esa época adquirirla, pero ya comienza la Biblia a ser impresa y el mundo entero comienza a poder leer lo que antes solo oía lo que los sacerdotes enseñaban. Y Dios lo anunció. Dios lo profetizó desde incluso el capítulo 3 que estamos leyendo, cuando dice lo siguiente: y esto de los 7 espíritus y las 7 estrellas es que el Espíritu Santo tiene también un trato, una revelación, una forma de trabajar en los 7 periodos de la iglesia. Aunque hay gente que dice, no, la iglesia no ha tenido periodos, no conoce historia eclesiástica. Dios tiene un trato para este tiempo. La Biblia nos informa que estamos, la iglesia de hoy en día, también en un momento de peligro muy grande, pero ya hay luz en medio de las tinieblas. Y la luz de la iglesia ha ido en aumento desde esos tiempos en que se rompió la oscuridad de los curas católicos. Y esos hombres fueron usados por Dios para decirle a la gente: el rito de la misa es abominable. Los sacerdotes están enseñando mentiras, se están llenando los bolsillos y aprovechándose de la pobre gente. Una de esas iglesias, una iglesia, no solamente el reformador Lutero, sino otros hombres que también eran sacerdotes católicos. Uno de esos seguidores del catolicismo, muy conocido en Escocia, fue John Knox. John Knox. Permítame recrearme un rato en la historia, y usted también, y no creo que se vaya a aburrir. Mire esto, esta persona que estás viendo aquí fue el famoso John Knox o Juan Knox, que nació en 1514 y murió en 1572, murió como de 58 años, creo yo. Fue el líder de la Reforma en Escocia. Y hay una frase allí de él que dice que vive en Cristo, muere en Cristo, y la carne no necesita tener miedo ¿a qué? A la muerte. Porque ese era el temor. Si no crees en lo que dice la Sagrada Madre Iglesia, te mueres. Y muchas personas, algunos de ellos líderes que él conocía cuando estaba más joven, fueron muertos por enseñar esto. Y uno de los líderes que él seguía, él vio cómo lo quemaron en la hoguera allá en Escocia. Eran días difíciles, eran días donde ya había ocurrido el paso que dio Lutero y otros que se les llamó los reformadores o los protestantes, porque protestaban contra la oscuridad de la iglesia romana católica. Pero muchos de ellos en Escocia, que está pegada, claro, con Inglaterra, ahora vamos a ver el mapa, pues empezaron a llegar los predicadores de Inglaterra y empezaron a decirle a la gente: está mal esa doctrina,
Nos salvamos no por las obras ni por los sacramentos que inventó también algunos de ellos la Iglesia Católica, sino que nos salvamos es por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia y no por cumplir todo lo que una iglesia diga. Y eso fue terrible porque había un rey que se llamaba, si no recuerdo mal, Eduardo VI, que era ya creyente de los nuevos creyentes en la iglesia reformada y empezó a apoyar esto, pero apenas murió su hermana María I, creo que se llamaba la hermana de él, que era recatólica, pues cuando sube ella y con el apoyo de otra María, ay Dios mío, ahí sí que empezó la guerra contra toda persona que se convirtiera al cristianismo, al verdadero cristianismo, que estaba apareciendo y emergiendo. Y él entonces, siendo muchacho católico, con costumbres católicas, no fue un niño tonto que le lavaran el cerebro en los colegios que habían, y en todos esos colegios se enseñaba, como hoy en día, doctrinas horribles. Y a los niños se les metía miedo. Empezó a leer y se dio cuenta que el Dios que le habían enseñado estaba mal enseñado, y lo aprendió, se convirtió en uno de los reformadores y luchó por la iglesia allá en Escocia. Vamos a mirar un momento, por favor, un mapa. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la imagen de este mapita ahí en pantalla. Ay, se nos llevaron la reglita, ¿no? Aquí está. Aquí, por ejemplo, estamos abajo, acá, deja el mapa completo. Aquí se alcanza a ver París. Claro, estamos viendo aquí abajo un pedacito, una sección pequeñita del norte de Europa, de esta parte del norte de Europa. Bélgica por acá. Bueno, si nos vamos un poquito más arriba, encontramos a toda la Gran Bretaña y encontramos aquí al Reino Unido, Inglaterra, su capital Londres, esto negro que está acá es el mar y lo verde es la tierra. Y acá donde termina prácticamente, encontramos que en el norte está Escocia, tierras frías, pero también de hermosos paisajes maravillosos. Allá en Escocia, en ese frío doctrinal que también había, Dios levantó hombres como John Knox. Y allí, en Edimburgo, al sur de Edimburgo, como por acá de Edimburgo, en el pueblo donde él creció, él empezó a enseñarle a la gente la doctrina que Dios nos había mandado, pues con no perfección, porque también hay cosas doctrinales que había que mejorar, pero empezó a enseñarle a la gente la verdad. Ahí vemos una fotografía de Juan Knox o de John Knox predicando a multitudes y se convirtió en un predicador muy famoso. Y allí hay una fotografía de él también, está predicándole a la gente. Se casó con una muchacha joven, él ya estaba en los 30 y algo, tal vez casi 40, y tuvo creo que dos niños, dos muchachos. Su esposa se le muere en menos de nada, no le duró su esposita sino pocos años, se vuelve a casar con otra señora llamada Margaret, con la que tuvo 3 niñas, creo que fue, o 4 o 3 niñas, pero fue un hombre que le enseñó a sus hijos, y sus hijos y su esposa, la segunda esposa que le quedó como la primera, ayudaron a muchas personas y apoyaron la creencia de que Cristo Jesús venía a nuestro corazón no por comerse una oblea. Él predicaba en contra de todas estas cosas, fue perseguido y en una ocasión, ellos metidos por allá en una institución que es como una universidad, creo que es la Catedral de San Edward, no recuerdo bien, allá se metieron ellos. No me quiero meter mucho porque no es que me acuerde mucho, pero hay que recordar esto. Se metieron a un castillo, no sé si fue el castillo de San Andrews, y allá, que era el sitio donde por predilección se enseñaba y se formaba a la gente con doctrinas de error, ellos entraron, tomaron control de eso y empezaron en ese lugar a predicar la doctrina de la Reforma cristiana. Vinieron los franceses, entraron al castillo y se llevaron preso a Juan Knox, y casi durante 2 años estuvo preso en las galeras. Ahí mostramos una imagen de lo que queda de ese castillo, y aquí el agua pues de las costas de Escocia, y tuvo que estar remando como un esclavo encadenado durante casi 2 años hasta que el Señor Jesucristo lo liberó y empezó a predicar de nuevo. Después de pasados estas tormentas, volvió otra vez a predicar. ¿Por qué he traído hoy a colación la vida de Juan Knox?
Porque Dios nos había dicho que en medio de toda esa gente que respondía a lo que el gobierno decía y a enseñar lo que les parecía, Dios siempre tiene luz en medio de las tinieblas. Y en el libro de Apocalipsis 3, que ya empezamos, si quieres podemos leerlo un momentito, dice así: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé tus obras, dice el Señor, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Es un mensaje que no solo fue dirigido para la iglesia de Sardis, sino un mensaje para la iglesia de la Reforma, porque se identifica por el comportamiento que hay aquí y los hechos que hay acá. Se identifica no solo la iglesia de Sardis de la época de la carta que escribió Juan, sino que se identifica a la época de la Reforma, la época de la renovación de la iglesia. Así que hemos identificado históricamente este periodo que se conoce como la iglesia de Sardis, que por cierto viene del año 1517 aproximadamente al año 1750. Porque hasta 1750, cuando comienza a verse el movimiento del Espíritu Santo, que antes no se conocían los dones del Espíritu Santo, ni se hablaba de los dones, ni se veía la manifestación así abiertamente de los dones del Espíritu Santo. Y a esa iglesia entonces le decimos la iglesia de Sardis, los sarditas, la época que vivía allá. Pero esta iglesia, dice el Señor, que tienes, el verso 4, ¿qué tal si lo leemos? Mira esto. Y es lo que yo quiero predicarle hoy. Yo quiero que tú seas de esas perlas que hoy quedan. Que no te dejes guiar de cualquier doctrina, porque hay muchos hermanos que pueden servir en la iglesia y otros que van a servir, que tienen sus propios conceptos doctrinales y vienen acá y hay cosas que yo predico y a ellos no les calan. Porque dicen, no, así no es como yo digo. Yo no me pongo a pelear con los hermanos que todavía tienen errores doctrinales aquí, pero sí les digo, tengan cuidado de quién aprendieron ustedes. Porque nosotros, por la misericordia de Dios, por la persecución, el sufrimiento y el estudio intensivo y juicioso de la palabra de Dios, como usted puede decirle también a otros, pero se está enseñando doctrina bíblico-céntrica, cristo-céntrica. Y ellos empezaron a hacer eso. Es solo la palabra la autoridad. Aquí la autoridad no es un pastor, y la autoridad no es el hermano tal ni el concilio tal, como también de alguna manera equivocadamente se volvieron demasiado conciliares estos reformadores, algunos de ellos como Juan Nos, que apoyaban precisamente que un grupo de personas nombradas democráticamente dirigieran la iglesia, cosa con la cual no estoy de acuerdo. Pero sin embargo, aunque también era calvinista, y no estoy de acuerdo con las doctrinas calvinistas en eso de la predestinación, sin embargo fueron hombres que Dios los vio como una luz, aunque tenían errores, una luz en medio de una grandísima oscuridad. Y mira, ¿qué dice Dios en el 4? Dice, pero tienes muchos, ¿no? Dios siempre dice, en medio de un tiempo difícil, hay pocos que todavía perseveran. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué le promete el Señor a los pocos? Y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Por eso empecé hablando de la educación. Porque la educación no solamente la que dan en los colegios. No le dejes la obligación de la formación de tus hijos a alguien que no lo sabe hacer, menos los gobiernos hoy y los corruptos colegios y sus profesores de hoy, no todos. Tú tienes el compromiso de enseñarle a tus hijos la verdad. Habla con tus hijos, diles, esto es bíblico, esto no es bíblico, esto es así, esto no es así. Hermanos, dice, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. O sea que tenía unos pocos hombres, y dice en el versículo 5 que esta lucha contra esta cosa inmunda de doctrinas de error y este mundo sin valores es una batalla que sí tenemos que enfrentarla y debemos luchar hasta vencer.
Yo lo invito a usted para que me ayude como pastor de esta congregación. Ayúdeme a llevar esta palabra. Por eso empecé predicando diciendo: no se le quita nada dándole un like, triste like, para que otros vean. No basta con llegar y sentarse en una congregación, recibir un pan de vida e irse y ya, y sigue la vida. Aquí hay gente que, hermano, llevan una vida cristiana demasiado tenue. Hay hermanos de esta iglesia que yo nunca los he visto ayunar. Hermanos, bueno, yo no sé, no puedo juzgarlo porque no lo conozco, pero sé que hay gente que aquí, siendo cristiana, no ayuna, no vigila, no paga el precio, no ayuda en la evangelización mundial. Son piedras de tropiezo a veces, porque mucha gente que los ve dice: pero él va a la iglesia. Pero miren lo que hace. Al contrario, son un problema. Y apoyan estos colegios y estas cosas del gobierno mundial. Hasta están dispuestos a apoyar y han estado dispuestos a apoyar este sistema de envenenamiento mundial. Porque yo vi iglesias que llevaron a la gente a hacer fila como ovejas listas al matadero para que les pusieran el venenito. Y aprobaron esto. Y nos llamaron a nosotros, los pastores que predicábamos y preveníamos esto, los conspiranoicos. Así como Obama ahorita le está diciendo con el esposo que tiene, con el otro que es también de la misma rosca, está diciendo de Trump que es un conspiranoico de tiempo completo ahora que se vienen las elecciones. Y se burlan, porque esa gente lo único que puede hacer es burlarse. Y aquí el Señor les dijo al final: así el vencedor, ¿qué nos promete el Señor? ¿El vencedor qué? Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y por qué el Señor los llamó a ellos el tesoro escondido? Porque el mismo Jesús ya lo había enseñado en Mateo 13. Veamos por un momentito Mateo capítulo 13, sin que te pierdas de acá. Un momentito. Mateo 13. Dice Jesús en la enseñanza de la parábola del sembrador. Y en Mateo 13 aparece el tesoro escondido que está mencionado aquí en el mensaje a Sardis. En el capítulo 13:13 el Señor nos dijo que seríamos aborrecidos. Y no se extrañe que a usted lo aborrezcan muchas personas por ser un juicioso seguidor de Cristo. El 13:13 dice clarito: y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. ¿En qué tiempo? El versículo 13, que va después del 12, entonces nos da una idea cronológica de la profecía. Mire lo que dice el 12. ¿Por qué nos aborrecerían? Y el 12 lo habla claro. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos, estamos viviendo ese tiempo más que nunca, se rebelarán contra los padres, porque es lo que les ha enseñado toda esta doctrina de los sin valores, de los progres. Y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos, ahora sí dice, por todos a causa de mi nombre. Y vuelve y dice lo que nos dijo Apocalipsis: pero el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Luego aparece la imagen que nos advierte de la venida después de esto. O sea, después de los hijos que se rebelan. ¿Por qué se rebelan los hijos? Porque no fueron enseñados en la correcta doctrina, porque no tienen valores. Se levantan contra los padres, que todavía les queda algo de valores. Y después de eso, proféticamente viene el versículo 14, que nos advierte de que vendrá el tiempo de la abominación desoladora. O sea que estos tres versículos juntos nos están hablando de tres tiempos: un tiempo en que comienza a oscurecerse todo, un tiempo en que los hijos se rebelan, y un tiempo en que después de la revelación de los hijos viene el tiempo del nuevo orden mundial, el nuevo orden satánico. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe ser, o sea, en el versículo en griego dice: cuando venga la cosa detestable de profanación y destrucción, que ya sabe usted por dónde va, la marca de los que no quieren nada con Dios, ahí manda que la gente entonces huya. En el capítulo 13 del libro de
en Mateo 13, yo estaba leyendo Marcos 13, y en el libro también de Mateo 13, mira esto, acabo de leer Marcos 13 y vamos también a leer Mateo 13. Y en Mateo 13 dice, ahora sí, Mateo 13, mira lo que dice acá. Gracias, Señor Jesús. En medio de toda esta rebelión de todo el mundo, hijos contra padres, padres contra hijos, entonces aparece en Mateo 13 el tesoro escondido, en Mateo 13, 44. Dice, ¿qué tal si lo leemos? El reino, hay un título en algunas Biblias, en tu Biblia, ¿qué dice? ¿Tiene algún título este versículo en tu Biblia? El tesoro escondido, el tesoro escondido. Dice, el reino de los cielos, esta es la misma Sardis, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿cierto? Que al hallarlo un hombre, lo encubre o lo esconde y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Jesús compra ese tesoro en la cruz del Calvario con su propia sangre, lo da todo y viene por ella, viene por su iglesia. Es el tesoro escondido, los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, y Él va a venir a tomar posesión del tesoro que ya lo compró con su sangre. Nos va a llevar, si existe un rapto. Él pagó por este tesoro y viene por él. Pero Satanás, antes de que Cristo venga, no quiere que ese tesoro siga perseverando, sino que sea corrupto. Y por eso existe lo que se llama la apostasía. La Biblia nos enseña que antes de que Cristo vuelva por segunda vez, no vendrá sin que antes que aparezca la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Del griego apos, apartarse de la doctrina y de la enseñanza que Dios le había dado. O sea, gran parte de la iglesia que dice creer en Cristo Jesús, por todos estos engaños, la formación de la educación equivocada, los antivalores y el frío de una iglesia que no sirve, que no ora, una iglesia tibia, por culpa de esto, muchos caerán en apostasía, negarán la fe y se volverán a las fábulas. Santo Dios de los ejércitos. Mira conmigo, en el capítulo que estamos leyendo de Mateo, vamos a ir de nuevo al libro de Apocalipsis, donde estamos, capítulo 3. Y quiero que perciban la realidad de cómo el Espíritu Santo trabaja en diferentes periodos, porque la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, el trato de Dios con la iglesia. Versículo 7 del capítulo 3 aparece ahora en el versículo 6. Bueno, el que tiene oído oiga. ¿Qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice qué? El Espíritu, con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. O sea que el trato de los las siete candelabros, los 7 espíritus, es el trato que Cristo tiene con su Espíritu Santo, dirigiendo la iglesia en los diferentes periodos. Lo repito como por quinta vez, y lo confirma este versículo porque es el Espíritu. Y dice el Espíritu, ¿qué? Dice el Espíritu a la iglesia, a las iglesias. Ay, pastor, muchas iglesias. La iglesia de Cristo es una sola, su iglesia amada. ¿Y por qué dice iglesias? Porque es el tiempo de trato de Dios con los distintos periodos de la iglesia. Por eso el Señor le asignó a cada periodo de la iglesia un nombre. Sardis, bueno, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis. Y llegamos a la última iglesia, que es a la que nosotros pertenecemos, y es la iglesia que se debe o se va con Cristo Jesús. Se llama la iglesia de Filadelfia. Ay, pastor, ¿usted por qué no le puso a esta iglesia, en vez de ponerle que como las águilas? Qué nombre tan feo. Mejor le hubiera puesto la iglesia de Filadelfia, como la que va mi hermano. Bueno, sí, hay unas iglesias que les pusieron la iglesia de Filadelfia. Bueno, es un nombre bonito.
Pero es que a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del tiempo final, pertenecemos a la iglesia verdadera de Cristo. ¿Por qué Filios? La iglesia del amor fraternal. Mira, ya en la parte final de la enseñanza de hoy dice, es la iglesia del rapto. Es la iglesia que aproximadamente se ha estudiado y desde promedio de 1750 hasta el día del rapto es el periodo de la iglesia que se conoce como la iglesia de Filadelfia. Antes de que viniera la iglesia de Filadelfia estuvo la iglesia que era de Sardis, es decir, una iglesia que nació en medio de una terrible oscuridad. Desde los días de Juan Nos, de Savonarola, desde los días de Lutero y de todos estos reformadores, la iglesia ha venido despertando, ha venido aprendiendo, hemos venido estudiando y hoy se predica el evangelio en todas partes del mundo como el Señor lo había prometido. Y llegamos al versículo 7 y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Qué dice? Dice esto. ¿Quién está diciendo esto? Cristo. ¿Qué dice Cristo? Nos habla a la iglesia de este tiempo, desde ese año. ¿Y qué nos está diciendo? Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta? La puerta del rapto, que es Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Cierto? ¿Qué dijo? Yo soy la puerta. El que por mí pase, ¿qué dice? El que pase por esta puerta, ahí no dice por la Eucaristía, el de la hostia, ahí no dice por los ritos de la Iglesia Católica, ahí no dice por la ley, el pacto de la ley en el monte Sinaí. Él dice es por mí. Él es la puerta que nos llevará a pastos verdes, porque así dice Juan. Y el que pase por esta puerta, ¿qué dice? Saldrá y hallará pastos verdes. Esa puerta es la puerta del rapto, la puerta con la que comenzó a hablarse de la profecía de los últimos tiempos en Apocalipsis, que ya vimos, ¿cierto? Los que estuvieron pendientes del estudio que hicimos del Apocalipsis anterior. Miren, hermanos, terminamos la lectura y dice que cuando esa puerta se cierra, ninguno ¿qué? La abre. Cuando la iglesia se vaya, esa puerta para ser parte de la iglesia de la esposa del Cordero de Jesucristo se cerrará. ¿Más almas se salvarán? Sí, más personas se van a salvar en la gran tribulación, pero la puerta de la iglesia ya se cerró. Si usted no entra en este tiempo de Filadelfia al cuerpo de Cristo firme, guardándose, ayudándonos a llevar esta guerra adelante para salvar las almas finales, usted entonces puede que sea salvo, no lo sé, en la gran tribulación, porque si usted se llega a quedar a la gran tribulación, al nuevo orden satánico que ya los quieren poner a la fuerza, es probable que usted deje de creer en la verdad y crea en la mentira, como lo profetizó el Señor. Afírmese, afírmese, sea juicioso, controle sus deseos sexuales. No entregue su vida por un pedazo de carne, hombre o mujer. Un día ese hombre por el cual usted está dispuesta a darle hasta quién sabe qué, va a ser un viejito y va a tener que ayudarle a levantarse y hasta limpiarle la cola. Y tanto que usted dio su vida y perdió su salvación por seguir a ese inconsciente hijo del diablo, va a perder la salvación por esa señora que el día de mañana también será una abuelita tembleca. Y usted va a dar su vida por eso. En menos de nada él será un anciano. En menos de nada la puede cambiar a usted. Así como dejó a esa señora por usted, también la puede dejar a usted por otra. ¿Usted es bobita? Usted es bobo, hermano. ¿Le puede más a usted lo que tiene de la cintura para abajo? Cristo lo invita para que pase por una puerta excelsa, maravillosa puerta que no lo lleva a una pasión de un minuto, a la puerta donde lo lleva a la vida eterna para reinar con Él por los siglos de los siglos. No seas tibio.
Y aquí terminamos leyendo este pasaje completo de Apocalipsis 3 hasta el 22 y dice, vamos más rápido, si no, no termino, dice clarito: yo sé tus obras, la llave de David, el reino mesiánico, viene Cristo. Yo sé tus obras, he aquí que te he puesto, ¿qué dice? Que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco, ¿qué? Poca fuerza. ¿Qué significa? Que la iglesia de ahora le falta ¿qué? Fuerza. Fuerza. Aunque tienes poca fuerza, poco poder, dice, has guardado mi palabra. Entonces la iglesia de Filadelfia se caracteriza porque guarda la palabra. Guarde la palabra. Y no negaste mi nombre, porque es en el nombre del Señor que al final de cuentas seremos salvos. Y entonces habla el Señor y dice que he aquí, entrego a algunos de la sinagoga de Satanás. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. En un sentido más claro, el Señor está diciendo, muchos dicen que son de mi pueblo, pero realmente no son de mi pueblo. Son de la sinagoga de Satanás. Yo veo mucha gente hoy que dice, yo soy verdadero creyente, yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, pero su doctrina que tienen es una doctrina que niega que de verdad son del Señor Jesucristo. Y mira, versículo al final, que se dicen ser judíos y no lo son, el anterior, lo estoy leyendo, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque cuando la iglesia regrese, ellos serán servidores del reino ya establecido en la tierra. El que se quede durante la gran tribulación, le quedan dos: salir huyendo y apartarse del sistema mundial ya establecido de control general mundial, con sus doctrinas LGTB y todas esas doctrinas inmundas, o se rinde a eso o se rinde a Cristo para ser salvo. Ya no será de la iglesia, será salvo, pero ya no será de la iglesia. Y si se va con Cristo cuando ya el Señor Jesucristo venga, no es en el rapto. Cuando Cristo venga es más bien que entrarán entonces ya no al cielo, entrarán a participar en el nuevo reino de los 1000 años de Jesucristo y serán servidores. Por eso dice, haré que vengan y se postren ante tus pies, porque seremos junto con Cristo reyes y sacerdotes. Versículo siguiente. ¿Por qué? Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué le tiene prometido Dios a la iglesia de Filadelfia? El amor fraternal, Filadelfia. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, de mi perseverancia, yo también, ¿qué promete el Señor? Te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuántos pasan pruebas? Todos. Pero aquí habla de una hora de la prueba que viene ¿sobre quién? De la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Ya no es una pruebita como muchos confunden en la Biblia. Es que es una pruebita, que todos tenemos una pruebita. Esta no es una pruebita cualquiera. Es el reinado de Satanás en la tierra permitido por Dios. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Nosotros ya nos fuimos del planeta. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, los guardaré de eso. O sea que la iglesia no estará cuando venga la hora de la prueba sobre todo el mundo. Yo le he enseñado en otras ocasiones la palabra que dice ahí, para probar a los que moran. La Biblia nos enseña, la palabra moran viene de la palabra griega katoikeo, con K de kilo. Katoikeo significa morada permanente. Entonces traduzca, hermano. Voy a venir para probar, o sea, te voy a guardar de la hora de la prueba que está a punto de venir. ¿Sobre quién? Sobre los que tienen al mundo como su morada permanente. Es decir, la gente que ama más lo de abajo que lo eterno.
El que pretenda salvar su vida, la perderá, pero el que la entregue por causa de Cristo, la salvará. Vendrá esa hora sobre los que aman la morada permanente aquí en la tierra. Termina y dice la Biblia: vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga, que dice lo que dice el Espíritu a las iglesias. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar de pie. Estimado hermano, si usted no se cuida, no vaya y le pase a usted lo que le pasó también a la iglesia presbiteriana, de la cual también fue uno de los fundadores o promotores, Juan Knox. Este hombre daba la vida por Cristo. Ese hombre fue a la Seca y a la Meca, se dice en un término un poco popular, a predicarle a todo el mundo. Y enseñó cosas, y hubo un cambio en Escocia. En la Escocia de los 1500, Escocia sufrió una transformación tremenda espiritualmente hablando. La gente aprendió que la misa no era nada, y llegaron incluso gobernantes que enseñaron al pueblo el cristianismo. Y así como nació la iglesia presbiteriana, investigando un poquito de eso, mire lo que pasó. Hoy en día la iglesia presbiteriana, de la cual también es responsable Juan Knox, mire lo que pasa cuando una iglesia no dice lo que dice aquí: retén lo que tienes. La iglesia presbiteriana, sobre todo las que voy a nombrar, en la actualidad hay algunas denominaciones dentro de la iglesia presbiteriana que permiten personas gays como sacerdotes, pastores, y lesbianas como pastoras, y que sirvan como ministros. Miren esto: la Presbyterian Church, conocida como PCUSA, Presbyterian Church de Estados Unidos, es una de las denominaciones presbiterianas más grandes en los Estados Unidos, y desde el año 2011 permite que personas abiertamente del ambiente que usted conoce sean ordenadas como ministros, ancianos, diáconos. En el año 2015 esta iglesia también aprobó una enmienda a la constitución de ellos para definir el matrimonio como una unión entre solo dos personas, independiente del sexo. La iglesia que este hombre con otros se mataron para enseñarle la doctrina, y ahora es una iglesia abiertamente pro ideología de género. También existe la Presbyterian Church en Irlanda. En cambio, esta iglesia en Irlanda no permite la ordenación de estas personas, ni apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay una iglesia que se llama la Church of Scotland. En el 2009, hace no mucho, la iglesia de Escocia, que es la iglesia nacional de Escocia y tiene desde luego raíces presbiterianas, también aprobó permitir la ordenación de ministros gays que estuvieran en relaciones civiles del mismo sexo. Y en el 2015 la iglesia de Escocia permitió que las congregaciones optaran por llamar a ministros en matrimonios del mismo sexo. Hermano, todas estas posiciones en que la iglesia ha caído nos habla de que muchos que fueron firmes, cuando se ablandaron, cuando dejaron de enseñar lo que Dios nos mandó a enseñar y a perseverar en ello, se metió el virus, se metió el daño. No le estoy diciendo que saque a los niños, pero mire, hermano, busque colegios cristianos. Todavía hay colegios cristianos. ¿A usted de qué le sirve que digan: ay, tan pupis los niños de fulano? Mire, llegaron del colegio de Pepita al Tocopete. Vaya para el chorizo ese colegio. Solo porque ellos están en tal colegio. Qué tonto eres.
Lleva a tus niños a un colegio donde le enseñen qué es pecado, donde le enseñen a orar antes de la clase, donde le digan que no le pegue al compañero y que le pida perdón, donde un niño que esté besando a otro niño, llamen a los papás y le digan: esto está grave, arreglemos las cosas con su hijo, enseñémosle valores, haga las cosas al derecho. Y usted de pronto pudo haber estudiado en una universidad de estas, como las que le dan golpes psicológicos a sus hijos, como esta que salió en los periódicos hace apenas unos 2 meses. Médicos tratando a los médicos como si fueran basura, humillándolos, haciéndoles bullying. ¿Quieres esto? Que porque es de la universidad, jajaja. Qué tontos somos los seres humanos. Vender hoy, hermano, por orgullo y por vanidad, vendernos, por irte de una iglesia que te enseña la palabra a otra que está más de acuerdo con tus escaseces de conocimiento. Persevera, evalúa todo. Nadie es perfecto, aquí nadie es perfecto, pero solo la palabra de Dios y el cuidado de la iglesia para advertirle sobre los tiempos finales está haciendo a muchos abrir los ojos. Hemos estado desde hace muchos años, valga la publicidad, que otros te alaben, dice el Señor, no tus propios labios, pero llevamos muchos años advirtiéndole a la gente y a las familias que no asesinen a sus propios hijos, dejándoles poner el venenito. Y llevamos más tiempo también diciéndole que no le envenenen la doctrina que fue enseñada por la palabra del Señor desde los días de los apóstoles. Más bien démosle gracias al Señor y no seamos miserables para no apoyar la obra de Dios. ¿Cómo se nos va a cortar la mano para dar un like, un triste like, para que muchos sean salvos? Y nos duele ayudar a tirar el lazo para sacarlos de la tormenta donde se están hundiendo. Iglesia, ¿qué nos pasa, iglesia? ¿Qué nos pasa? El tiempo se acabó, Cristo viene. Cerremos los ojos, oremos. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Perdónanos, Señor, y perdóname si fui de pronto muy ácido, pero es preferible que esto nos ayude para apartarnos de la ira que está a punto de caer sobre el planeta, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Líbranos de este mal que ya se está metiendo dentro de hermanos que asisten a la congregación. Ayúdanos a cuidar nuestros pequeños y sacarlos de la tormenta que está cayendo en el mundo, Señor. Ayúdame y dile al Señor a ser fiel hasta la muerte, y tú me darás la corona de la vida eterna. Te doy gloria, Padre, y te doy alabanza por cada persona que reacciona y que investiga. Guárdala del río que se está llevando a muchos. Ayúdanos en esta semana, Padre, y en este mes que ya se inicia de septiembre. Aparta a la gente de esas celebraciones paganas, Halloweens, fiestas oscuras, patrocinadas aún por iglesias oscuras. Hazles ver, Señor, en dónde están caminando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Y el aplauso al Señor. Bendito Jesús.